Hola, hola, bueno, muy buenas tardes. Estoy aquí hoy estrenando, bueno, todos estos envíos siempre fueron como en locaciones distintas y hoy estoy estrenando fibra óptica en mi casa porque estoy viviendo en una zona rural de Cali. Así que pues bueno, esperemos que todo funcione muy bien. Em, y pues darles así la bienvenida, la bien llegada, la gratitud también por llegar a a esta nueva sesión del boom de la investigación con perspectiva de género en el campo cinematográfico, una iniciativa que tuvimos desde Quillar y Cinelab como parte de una de nuestras misiones, que es justamente hacer investigación, aportar, digamos, a la comprensión de los fenómenos que hacen parte de las problemáticas de las desigualdades hacia las mujeres. Entonces, pues fue un gusto y todas las sesiones he insistido muchísimo en la alegría que nos dio, digamos, encontrar en el marco del FIXI todos los documentos que hemos ido, digamos, compartiendo y que pues convergen en una, digamos, en este momento histórico de este año, 5 documentos que se ocupan de pensar el sector cinematográfico desde una perspectiva de género. Entonces, pues allí, digamos, todas estas informaciones son muy valiosas y aportan a las reflexiones eh, que gestamos desde Quillar y desde también MUSA, el Movimiento de Mujeres del Sector Audiovisual en Colombia, y también de todas estas organizaciones que se han ocupado de pensar el lugar de las mujeres en el campo cinematográfico, entonces, y audiovisual. Entonces, pues así llegando a esta quinta sesión, donde vamos a presentar un documento realizado por la UNESCO. De todos los documentos es el más extenso, así que pues como nos ha pasado en muchos otros, pues no podemos abarcarlos todos. Hemos hecho una selección, digamos, de las estadísticas y de algunos temas que tocan, digamos, estos documentos, pero pues sin duda los documentos son mucho más extensos y este sí que lo es. Este todavía no está publicado oficialmente, pero tuvimos la oportunidad de conocer este documento a través de unas socializaciones que empezaron a hacer desde el Viceministerio de la Economía y la Creatividad, o la Economía Naranja, bueno, ya no sé cómo se llama, no tengo ahorita presente ese nombre. Y entonces ahí fue donde pudimos conocer este documento que se llama La participación de las mujeres en el sector cultura en Colombia, estudio de casos audiovisuales y también el campo editorial. Entonces también por eso la publicación es extensa, porque pues analiza no solamente nuestro sector, sino que analiza también el sector editorial, donde hay unas diferencias sustanciales con nosotros. Digamos que si uno se lo lee todo juicioso, completico, pues puede comprender, digamos, esas diferencias, esas particularidades. Sin embargo, hay unas coincidencias fundamentales que siguen siendo, digamos, estas desigualdades con la participación de las mujeres. Y pues para conversar sobre este documento, pues quiero introducir a mi primera invitada, que es Diana Cifuentes, que ha sido pues también colaboradora de Quillar y Cinelab, una docente, investigadora, coordinadora misional del Observatorio de Cultura y Economía del Ministerio de Cultura, y pues también ha sido asesora de la Dirección de Cinematografía y bueno, pues realmente una de las investigadoras que sin duda tengo mucha admiración y que pues agradezco mucho su participación para venir acá a compartir con nosotros pues reflexiones y un poco más de este documento. Así que bienvenida, Diana. Jamie, muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de participar con ustedes en estos espacios que se están dando donde ponen sobre la mesa pues un tema que está un poco invisibilizado, ¿no? En materia de investigación hasta el momento y que por fortuna en años recientes pues han salido varias investigaciones que nos permiten ponernos a conversar un poco sobre cuál es la situación de las mujeres en los sectores culturales. Entonces, bueno, nada, muy lista para que conversemos el día de hoy. Bueno, súper bien. Y pues no sé si por ahí en el backstage está ya Pau, nuestra coequipera, aquí en Quillari. Ah, sí, véanla, ahí está. Hola, Pau. Paula Andrea Castaño. eh, Hola, También colega, cogestora también aquí del proceso de Quillar y Cinelab, con quien hicimos la investigación, la primera, pero no la última.
Y pues hubo una feliz coincidencia y finalmente logramos que ella pudiera estar aquí, así que pues también agradecerte mucho, Pau, la disposición para esta conversación. Gracias, gracias también a Diana por acompañarnos hoy en esta charla tan interesante. Bueno, pues a ver, ¿por dónde será que comenzamos? Yo siento que digamos, este documento tiene una parte, digamos, tiene una parte bastante, digamos, extensa en la comprensión, digamos, de la relación que hay, que la relación que hay entre los derechos humanos y el desarrollo, y dentro de esos derechos humanos el tema de los derechos culturales. Me gustaría mucho que Diana, que también conoce el documento y que pues realmente también estaba haciendo parte de estas socializaciones de este documento en diferentes partes del país, pues de hecho nos vimos acá en Cali, pues ahí fue que pudimos conocer un poco ya más en detalle el documento y parte de eso fue también como ese gran hallazgo de este documento. Entonces, como que me parece importante, digamos, para dejar la memoria aquí de esa relación entre derechos y, digamos, desarrollo, porque, digamos, una de las, digamos, también como misiones, como desde el feminismo, es la defensa de los derechos de las mujeres y creo que allí es importante, digamos, sentar esa reflexión sobre esa relación entre derechos y desarrollo. Claro que sí. Yo creo que esta relación sobre derechos y desarrollo es una que se ha visibilizado mucho más en la conversación de la cultura en los últimos 15 años, ¿no? Que es cuando empezamos a introducir dos discursos. Uno, digamos, sale la Convención para la Promoción y Protección de la Diversidad Cultural en el año 2003 y Colombia se adhiere, ¿no? Se adhiere más o menos de manera reciente, en el año 2015, y a partir de allí adquiere unos compromisos eh, en donde se pone a la cultura en el centro del desarrollo. Entonces, de allí, digamos, empezamos a vincular también con los objetivos de desarrollo sostenible, que yo pues creo que a estas alturas también los conocemos un poco más ampliamente, y estos objetivos de desarrollo sostenible que vienen o que son los hijos de los objetivos de desarrollo del milenio, pero con una mirada más amplia, incorporan la mirada de la equidad de género, ¿no? Entonces, uno de los objetivos de desarrollo sostenible es precisamente pues lograr equidad, ¿no? Lograr una mayor equidad entre digamos, y una mayor participación de las mujeres, y se empiezan a trazar, digamos, los países que están adheridos digamos, a este cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, unas metas específicas con unos indicadores específicos para lograr esta apertura y para lograr esta mayor participación y para eliminar estas desigualdades. Y la cultura entra allí con un papel muy, muy fundamental, porque la cultura yo creo que es ante una de esas instancias, ¿no? Digamos, en donde a través de las costumbres, a través de los hábitos que tenemos, a través de los comportamientos, que es esa misión, que es esa visión muy amplia de la cultura y que es la visión que adoptamos en Colombia, incluso a nivel legislativo, cuando uno va y mira la ley general cultura, nos habla de la cultura como ese entendimiento más allá de las artes, de las costumbres y de los hábitos que tenemos las personas y la vida en comunidad. Y a las mujeres nos han dado ese papel de ser incluso las garantes de la preservación de esa cultura, y muchas veces incluso de la preservación de ese statu quo, que nos posiciona en unos papeles de desigualdad. E incluso digamos, si la mujer en algún momento se atreve a cuestionar, ¿no? Digamos, como esa cultura, muchas veces puede ser vista como traidora de esa comunidad, ¿no? Entonces, digamos, por un lado, digamos, como entonces quieren hilar todo este entendimiento de cultura, el papel que tenemos las mujeres allí como preservadoras o transformadoras de ciertas costumbres,
la convención que hemos firmado para la diversidad cultural, en donde se habla de los derechos de las mujeres y se habla de esa visibilidad igualitaria, también, digamos, como que permite entender, y más en un país como Colombia, que tenemos culturas diversas, razas diversas, que es algo que ya estaba en la Constitución de 1991 y que ha causado una transformación grande, y luego los derechos culturales. Entonces, en los derechos culturales, eh, que son parte de los derechos humanos, hablamos de unas condiciones igualitarias de participación en la vida cultural, ¿no? Entonces, de participación, de acceso, de poder contribuir a la vida cultural y estos ejes, digamos, y para que estos ejes se cumplan, pues evidentemente es indispensable que tengamos las mujeres participación igualitaria y que no seamos excluidas. Ujú. Sí, eso que dices es fundamental y yo quería retomar una parte que también está muy bien expresado en la publicación y se me perdió ahorita que la tenía aquí, que ahorita yo sé que se me hizo, que decía que las mujeres éramos receptoras, o sea, éramos como esas receptoras de las estructuras patriarcales y de alguna manera eso siempre nos ha puesto, digamos, en desventaja con relación a la participación, digamos, en diferentes instancias, al acceso también por las, digamos, también desigualdades que, pues, que podemos como, eh, se pueden generar, digamos, un poco como a partir de ese lugar, ¿no? Como receptoras y pienso también como reproductoras, ¿no? Sí. De esas estructuras patriarcales. Entonces, pues bueno, reconocer allí como el documento pues habla muchísimo de todas estas, de estas convenciones que me parece que hacen parte como del ADN, digamos, de una institución como la UNESCO, que de alguna manera también ha sido como quien ha llevado la bandera, ¿no? Quien ha ido como a la vanguardia, digamos, de hacer estas cohesiones entre todos los países, ¿no? Entonces, creo que aquí el hecho de que en este proyecto pues hayan también seleccionado a Colombia, me parece que es muy importante el documento también desde ese lugar, ¿no? O sea, no les dio por estudiar Brasil o no les dio por Uh-huh. estudiar Argentina, sino que les dio por estudiar Colombia. Me parece que ahí también hay un empeño, seguramente, desde los diálogos que se están dando en el país con relación, digamos, a esta materia. Y creo que a pesar de que hay que hemos sentido como mucho atraso, sin embargo, yo siento, o como que hemos estado como que apenas dando nuestros primeros pinos, sin embargo, pues ha sido importante, por ejemplo, descubrir en estas 5 publicaciones, pues ya digamos, una instalación en la agenda pública digamos, de estas problemáticas y de la necesidad de atenderlas. Y pienso que esta publicación, digamos, que pues va muy encaminada, digamos, hacia allá. Entonces, para ya entrar, digamos, un poco ya más en materia, como les decía inicialmente, pues el documento es bastante generoso, digamos, en la información, pero me parece importante que presentemos un poquito, digamos, los niveles de análisis. Entonces ahí le pido a nuestro equipo detrás de cámaras que nos presente, digamos, esos 3 análisis que permite justamente mirar aspectos que, por ejemplo, en las otras investigaciones, pues no han sido mirados y digamos, eso también me parece muy chévere como poder encontrar un documento que se ocupa, por ejemplo, de mirar este nivel que se llama el nivel macro, que son las políticas y normas que regulan el sector y ahorita, pues quiero que Diana también dé su concepto sobre qué pasó ahí y eso es muy diciente. Luego lo que ellos llaman el análisis meso, que es, digamos, es en los espacios de participación y de toma de decisiones que hay o los mecanismos de participación que hay en Colombia con relación a la cultura y el audiovisual, cuál ha sido la presencia de las mujeres, que digamos nosotros en la primera pero no la última analizamos digamos las obras y este se ocupa digamos de mirar estos procesos donde participan los agentes del sector y me parece que ese análisis es muy importante porque no solamente en el campo cinematográfico se hacen obras, sino que también hay estos procesos participativos y que cada vez más están como legitimándose también al interior del sector, ¿no? Porque durante mucho tiempo seguramente hubo mucha apatía
empatía con relación a participar o a ser parte, digamos, de estos comités o de estos consejos. Y por último, el análisis micro, que habla de la participación de las mujeres en la formación, es decir, si las mujeres, digamos, cuál es el grado más elevado de formación al que acceden, pero luego cómo se integran al mercado. Y, digamos, uno de los más importantes, que es el que vamos a tratar acá, no vamos a abordar ni formación ni mercado laboral, pero sí porque nos interesa también, y muchas personas en el sector que han bregado por introducir una perspectiva de género en los estímulos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Entonces, analizar, se tomaron la tarea de analizar las cuántas mujeres y cuántos hombres participan y cuántos ganan y cuántas ganan. Entonces, ahí también hay unos datos muy interesantes, y la idea es que pues a continuación ya la conversación, digamos, se va a centrar justamente en dar el detalle con cada uno, digamos, como de estos niveles. Entonces, pues vamos a pasar al macro. Entonces, allí, porfa, pueden proyectar la siguiente. Y ahí me gustaría que Diana, pues, no se va a ver muy bien, lamento que las estadísticas a veces no son tan amables para este formato, pero las estadísticas son para mirarlas en detalle. Y digamos que, lo que hizo esta gente fue un trabajo monumental, porque analizaron un montón de documentos de las políticas públicas, de informes, y si ustedes se fijan acá que hay lo que es como una nube de conceptos, realmente no aparece prácticamente la palabra mujer. Es como la palabra que más aparece, la palabra cultura, en los documentos de política pública, y digamos unos porcentajes muy bajos en relación a la aparición de la referencia incluso de las mujeres como sujetos, digamos, sobre las que debería operar la política, o sobre las que también habría, digamos, como que generar estrategias para que esas políticas, digamos, lleguen directamente, no solamente como población objetivo, sino desde la parte, digamos, de justamente darle una perspectiva de género. Entonces, pues ahí me gustaría mucho que Diana nos compartiera mucho su visión, que fue una de las cosas que a mí más me impresionó cuando vimos tu presentación acá en Cali. Pues esto de que habla en el fondo, ¿no? De que ni siquiera nos nombren. Y yo ahí, digamos, conectaba mucho, pues lo que no se nombra no existe, que es una máxima también, digamos, del movimiento feminista. Entonces, más o menos es como que no nos nombran en los documentos de política, pues por supuesto que eso va a tener unas consecuencias muy, muy graves, y que hacen parte de decir como que no existen políticas para nosotras, ¿no? Entonces, ahí Claro, me gustaría claro, mucho escuchar a claro. Diana en ese sentido. Sí, pues lo que tú dices es totalmente cierto. Digamos, lo que uno ve acá en estas cifras que nos presentan es que la mención de mujeres en esos documentos de política acá se nos presentan dos documentos de política, los del sector audiovisual y los del sector editorial. Y si ustedes ven el primer cuadro que está acá, pues unas políticas que son transversales, ¿no? Y que afectan no solo estos dos sectores, sino en general, pues como todo el sector cultural. Y vemos que incluso en una política como lo es la política de la diversidad cultural, solo hay 3 referencias a mujeres, que es una cosa pues absolutamente exigua, escasa. Entonces uno, digamos, de entrada, luego están los informes de gestión que reflejan es pues la aplicación de esa política Exacto. pública en la práctica, ¿no? Entonces están los documentos generales, en donde vemos que en los documentos generales claramente no hay un enfoque de género. Si no hay un enfoque de género, quiere decir que no hay un reconocimiento del estado de discriminación, digamos, y de las desigualdades en la participación que hay entre, digamos, partamos que estamos hablando de hombres y mujeres, entonces estamos hablando en unos términos muy binarios, cosa, digamos, que si uno entra a profundizar un poco más, también es discriminante en el entendimiento que también tenemos toda una diversidad de géneros no binarios, ¿no? Entonces, empecemos por aquí, o sea, acá estamos hablando, digamos, de hombres y mujeres, pero ni siquiera estamos hablando, no sé, de población trans, ¿no? Entonces, lo que vemos allí es que de entrada no hay un reconocimiento a esas diversidades de género, que tampoco hay un reconocimiento previo, digamos, que permita identificar que en el sector cultura la mujer sufre discriminaciones y exclusiones, y por lo tanto no se recoge en la política.
Entonces, comparemos, por ejemplo, la formulación de estas políticas culturales con lo que fue la formulación del Acuerdo Final de Paz, que creo que allí, digamos, podemos tener como una evidencia muy grande de lo que sucede en una y otra política. En el Acuerdo Final de Paz, si uno revisa punto por punto, permanentemente se están, digamos, se están mostrando y se están enunciando de manera a las mujeres, ¿no? En el reconocimiento de que la guerra ha afectado desproporcionadamente a las mujeres y que por lo tanto debe haber unas medidas específicas que estén orientadas a superar esas discriminaciones y esas dificultades que han tenido las mujeres como consecuencia de la guerra. Entonces, en el acuerdo de paz, digamos, hay unos indicadores específicos que son, si no estoy mal, 50, 51, que deben dar cuenta de unas acciones específicas que están orientadas a la implementación de unas disposiciones de género que hay en el acuerdo, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo para mí como... Pues, contraste, totalmente. De otra mirada, y lo traigo a colación porque es muy reciente, porque es muy claro, y porque es algo, digamos, sobre que para su construcción existieron unas mesas especiales compuestas por comunidades de mujeres y organizaciones de mujeres que visibilizaron esas dificultades y participaron directamente en la redacción de ese acuerdo. Entonces, miren cómo, digamos, tú preguntas un poco, o sea, ¿qué es lo que vemos allí en la no mención? Pues vemos también la no participación en la construcción de las políticas, ¿no? Vemos el no reconocimiento de esa existencia de la discriminación. Entonces, obviamente, digamos, si no hay estas condiciones de base que lo entiendan, claramente no se van a ver en las políticas. Y claramente no se van a ver, y aquí estoy hablando de los 3 cuadros que hay abajo, claramente no se va a ver en la aplicación de esas políticas cuando vamos a diseñar unos planes y programas que ejecuten o digamos que hagan realidad esas políticas formuladas para el sector cultural. Entonces ahí es donde también vemos en un informe de gestión una sola mención a la mujer en el 2015 y en el 2019 pues algo pasó, habría, digamos, yo no conozco directamente el informe, entonces habría que ver digamos, qué menciones directamente se están haciendo allí, pero lo que nos dice el documento de la investigación es que generalmente cuando se menciona a las mujeres en todos estos informes que ya tienen que ver con la gestión y con los planes de acción del Ministerio de Cultura, pues estamos hablando de programas específicos dirigidos a poblaciones específicas que son, por ejemplo, mujeres afro, mujeres campesinas o mujeres en condición de desplazamiento, ¿no? Entonces, digamos que no es un enfoque transversal hacia la mujer, sino que tiene que ver con unos programas muy puntuales para unas poblaciones muy puntuales, ¿no? Entonces, creo que aquí claramente no estamos hablando, digamos, de una mirada que ayude a nivel general en el sector cultura a reducir de manera transversal todas estas diferencias de participación que hemos evidenciado y que ya lo vamos a hablar más adelante en digamos, en los otros 2 campos que mide el estudio, que son el meso y el micro, donde a través de las estadísticas se empieza a observar con mucha claridad esas grandes diferencias que existen. Claro que sí, Diana, no, pues quedó así como, claro, la relación entre si no está en la política, pues no va a estar en el informe, ¿no? Y siento algo muy similar como a cuando Pau y yo estábamos buscando información sobre las primeras mujeres, las pioneras, ¿no? Del cine colombiano, digamos, una gran ausencia, digamos, de información. No sé cómo Pau vos relacionas como que si realmente hay un gran abismo, hay como un triángulo de las Bermudas que no permite que accedamos mucho a esa información. Pues el triángulo de las Bermudas. Yo lo que pienso es que, claro, cuando no hay mención de nosotros, pues definitivamente en los documentos, en cualquiera que sean, las políticas públicas, en los documentos de investigación, pues definitivamente es como si no existiéramos, pero en realidad lo que vamos descubriendo a medida que investigamos y profundizamos es que sí hemos existido,
siempre, simplemente que no hay una mención, no hay un reconocimiento, no hay una validación y una visibilización, no solo de lo que históricamente hemos hecho o los roles que hemos ocupado o cómo hemos influenciado en la construcción histórica, por ejemplo, del cine, y me imagino lo mismo a nivel editorial y en todos los campos creativos, eh, sino también en dónde estaban las mujeres cuando estos documentos se escribieron, ¿no? O sea, si había mujeres allí o no habían, o las mujeres que habían, que pensaban también sobre esa participación, ¿no? Entonces como que empieza, es como un hilo que hay que ir como hacia atrás, siento yo, un poco cuando hacemos una investigación para encontrar que sí estamos, sino que es como si antes, siento yo, porque ahora está cambiando bastante, como si antes estuviéramos detrás como de una pantalla o de otros nombres o de otras menciones, o sí, como que estábamos también como imbuidas en que era todo lo mismo, ¿no? Como si que debería ser así, que todos los derechos son para todos, pero que en realidad no estaba en la práctica funcionando así, ¿no? Entonces es como que tenemos que volver al mismo punto de origen, que es todos los derechos son para todos, ¿no? Para todos los seres humanos, pero para poder llegar ahí estamos teniendo que como deshacer esa madeja y sacar como los hilos por separado de si sí estamos siendo incluidas, si sí hemos sido visibilizadas, si sí hemos sido nombradas, si hay un reconocimiento y una visibilización de nuestros aportes para poder volver como listo, entonces si estamos y si se están respetando nuestros derechos o no, no aparecemos, no se están respetando nuestros derechos, entonces, ¿qué hacemos? Eso es como lo que yo siento en estos procesos de investigación y cuando abordamos los documentos en donde nos encontramos como no, solo hacen mención de las mujeres 3 veces en un documento, ¿no? Entonces, Llegó azul. entonces sí, Bueno, una Pau, reconstrucción, siento yo. me gusta mucho algo que dices y es que a pesar de que no estamos nombradas, siempre hemos estado. Y eso me parece que es como importante no perderlo de vista porque, claro, estas estadísticas te hacen sentir que no existes, pero es importante como esa perspectiva que estás dando de, pero sí hemos existido. Ahora, hay un montón de matices que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque quiénes crean las políticas, cómo hemos estado, digamos, en esos escenarios de creación de esas políticas, que son también escenarios participativos, en los cuales justamente también Colombia en este año en particular, bueno, desde el año pasado realmente se lanzó la primera campaña de paridad, digamos, más mujeres, más democracia, por ejemplo, y eso también, digamos, está hablando de un congreso que en Colombia también está mutando, y esto me da justamente el pie para hablar del siguiente nivel, que es el nivel meso, que es justamente los escenarios de participación que tenemos en el sector, que es, digamos, estos escenarios donde justamente los agentes del sector pues participan, dan sus opiniones, hacen control, deberían hacer el control público, vigilancia pública, deberían acompañar y los escenarios de creación, digamos, de proponer, digamos, cuáles las soluciones a las problemáticas que tienen cada uno de los subsectores que además tiene el sector. Entonces, allí estamos entonces viendo ya la estadística de las mujeres en espacios de participación, que digamos estamos muy en el nivel de la cultura. Esta es la primera diapositiva que habla el Consejo Nacional de Cultura que existe en Colombia y los consejos municipales de cultura. Y ustedes ven que el color azul es la barrita azul, es la barrita de los hombres y la barrita es como un coral, un naranjita es la participación, digamos, de las mujeres. Y ustedes pues ven allí, digamos, la baja participación pues que tenemos y pues uno se pregunta pues qué consecuencias genera esto, que no estemos, digamos, en estos escenarios de participación, un poco viene dado por lo que venimos hablando, pero también porque creemos que eso
pueda estar pasando, o sea, cómo realmente transformar estas cifras, ¿no? Creo que es como Ujú, también ujú, es ujú. como mi pregunta. Y ahora quiero introducir la otra, ¿pueden introducir por favor la siguiente diapositiva? Que es la que ya habla, digamos, de los consejos nacionales, ya el consejo específico del sector, que es el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura Cinematográfica en Colombia, conocido como CENAC, analiza desde el 2014 al 2019 todo, casi todo el informe, analiza este rango de tiempo, más o menos unos 4 a 5 años, y entonces ustedes ven allí de nuevo la barrita azul y la barrita naranja, digamos en el caso del CENAC, mucho menos la participación, digamos, de las mujeres y los consejos departamentales de cinematografía, también la participación, digamos, digamos, muchísimo más baja en relación, digamos, a este Consejo Nacional de Cultura. Entonces, dejemos esa diapositiva allí para que la terminemos digo yo, de digerir y vamos conversando, Diana, qué podemos decir alrededor, digamos, pues de esta evidencia estadística que nos deja, pues, como un balance bastante negativo, pues como Sí, para decir totalmente. instancias tan importantes como estas y no estamos tampoco. Sí, sí, yo creo que aquí habría que analizar como dos, digamos, niveles de exclusión. Uno que tiene que ver con lo sistémico y es que yo creo que esto es una clara evidencia que estamos en un sistema patriarcal en donde las mujeres en general han tenido menos participación en la vida pública y en la vida política. Y eso se ve reflejado en esa disparidad en representación en esos espacios de participación. Entonces, y además yo creo que es muy claro cuando uno revisa estas estadísticas que el estudio presenta unos mapas de todos los territorios y en todos los niveles, ¿no? Entonces, presenta las estadísticas a nivel nacional, que era la que veíamos en el anterior, Ujú. presenta las estadísticas a nivel departamental, presenta las estadísticas a nivel distrital o municipal. En todas, consistentemente, en cualquier nivel y en cualquier territorio del país, el resultado es el mismo, ¿no? Entonces, digamos que es una cosa, pues, digamos, totalmente extendida. Es que uno no, ni siquiera dice, no, es que en las ciudades Ujú. principales, digamos, hay una mayoría de participación de mujeres. No, siempre, siempre, siempre es así. Y entonces se da de manera transversal por territorios, por años, digamos, entonces tampoco ha cambiado en los últimos años. Y seguramente me atrevería a decir que si uno analizara las cifras anteriores al 2014, también tendría unos resultados quizás incluso más críticos, ¿no? Exacto. Sí, entonces hay unas condiciones estructurales que nos hablan, digamos, de cómo nos han afectado a las mujeres, como la conformación de este sistema patriarcal en Colombia, y hay unas condiciones también, y en segundo lugar, hay unas condiciones sectoriales. El campo de la cinematografía y el campo del audiovisual, sabemos, creo yo, las mujeres que de alguna manera hemos hecho parte de este sector, que es un campo muy masculino, Ujú. incluso más que otros sectores de la cultura, ¿no? Entonces, en este estudio en particular, digamos, se presenta la oportunidad de tener una comparación entre literatura y cinematografía, y lo que vemos es que en el caso de la literatura, la participación de la mujer es mayor. En el caso del audiovisual, el audiovisual es uno de esos sectores críticos en donde tenemos una mayoría de hombres que estudian cinematografía, una mayoría de hombres que están en los roles de liderazgo, una mayoría, ¿sí? Una mayoría de hombres en muchas cosas, en muchas cosas. Entonces, también esa desigualdad, ¿no? Digamos, en términos de, digamos, que yo creo que es en términos de acceso y que empieza desde el acceso a la educación y que pasa por el acceso al mercado laboral y que pasa por el acceso a los espacios de participación, pues está allí presente y se ve de manera muy crítica, por ejemplo, en una asimetría tan enorme como la que hay en el SENAC, ¿no? Digamos, donde siempre ha habido una mayoría de participación de hombres. Por Ujú. lo tanto, una toma de decisiones que no está pensada desde la equidad de género. Claro, por supuesto, porque pienso que de todas maneras, en otras cosas que yo he leído, digamos, el hecho de que de alguna manera haya presencia de mujeres también con conciencia, digamos, feminista, pues ha permitido
que se integre obviamente la perspectiva, ¿no? Y que se Mm, tengan en cuenta, digamos, estas desigualdades y pues, y estas formas de discriminación, ¿no? Yo creo que el SENAC, digamos, tuvo un periodo en el que hubo tres mujeres, el periodo inmediatamente anterior, y ujú, actualmente creo que hay 2 representantes que son mujeres, y ha sido, digamos, muy importante y muy valiosa, ellas, digamos, su participación, ellas también han estado muy receptivas, y creo que ahí hay como unas, ujú. digamos, un gran camino por tejer, pero si uno sigue analizando, digamos, como esto que tú dices, que es como estructural, ¿no? Es un tema estructural, es un tema sistémico, y que yo digo, cómo vamos a tumbar esa matriz de este sistema patriarcal? Siempre me quedo como pensando, es como, Ajá, cómo hacerlo, ¿no? sí. Porque creo que no, digamos, ha sido como que está bien lo que está pasando, pero siento que no basta. Sí, por ejemplo, yo acá le apuntaría a exigir cuotas, o sea, ¿cómo es posible que en los espacios de participación no exijamos digamos, un 50-50 o una, ¿no? Yo creo que habría algunas maneras a través de ese ejercicio positivo de exigir una mayor participación o una cuota para mujeres en los consejos, ¿y por qué no? Bueno, Esa, esa propuesta habría que ver cómo la recibe el sector, porque han habido sí. conversaciones de pasillo, pero también conversaciones, obviamente, en espacios participativos donde hay muchas resistencias con esto que tú acabas de decir, que son las acciones, Mm, son las acciones afirmativas. Y frente a sí. las acciones afirmativas, hay fans, pero hay también Mm, pequeños, digamos, elementos resistentes, y yo creo que eso hace parte justamente de como de eso que hay que hackear en el sistema, no sé si me hago entender un poquito, como que mi idea es como que hay que hackear el sistema de alguna manera, porque siento que hay muchas resistencias por la falta de reconocimiento de cómo estos patrones patriarcales pues han afectado, ¿no? Y también, y el sistema está, hay que hackearlo tanto para las mujeres como para los hombres, pues yo pienso como que es en todos, digamos, en todos los niveles, ¿no? También siempre hemos dicho que no por el hecho de ser mujeres defendemos los derechos de las mujeres, de acuerdo. y eso también es una crítica que ha tenido muy importante, digamos, siempre el movimiento feminista, ¿no? Entonces, bueno, dejemos ahí en remojo esta idea, para seguir con el siguiente nivel, que es el nivel micro. Y en este nivel micro, ay, puchica, en este nivel micro lo que queremos ver, está relacionado con, como les dije anteriormente, con uno de los puntos que aborda ese nivel micro. Por favor, cambiemos la diapositiva, chicas. Eh, y es los estímulos, ¿no? Entonces, en este nivel micro es cómo, cómo es la distribución, digamos, en los participantes del FS. Esta para mí es como una de las estadísticas favoritas del informe, porque de hecho con Patricia Restrepo y Pilar Perdomo, que también son mujeres que he conocido a partir de este proceso de activismo, que ellas también llevan mucho tiempo, digamos, jalonando y trabajando, digamos, también por el sector. Ellas se habían dado la tarea de empezar a cuantificar de manera, digamos, autónoma y también autodidacta, digamos, de coger quienes ganaron y decir, bueno, mira que estamos ganando, hay muy poquitas que estamos ganando, ¿no? Sin embargo, Ujú. cuando yo veo esta contraparte de los que participan y luego veo las que ganan, me parece que yo me llevo un poco como un baldado de agua, y como que me parece muy interesante como eh, generar una reflexión justamente a partir de esto, digamos, este contraste que genera entre, ok, no participamos tantas, pero resulta que de las que participamos ganamos, ¿no? Y creo que ahí hay algo como profundo para analizar. No sé, Diana, qué puedes aportar en ese sentido? Yo creo, a ver, digo, claro, esto es pura locuración, ¿no? Como que de verdad, algo que nos deja este estudio es eso, puras hipótesis, elucubraciones, el empezar a ver datos que se comportan de una manera particular y que a lo que invitan es a una reflexión posterior y a profundizar en estudios cualitativos que le permitan a uno entender en realidad el por qué están sucediendo estas cosas. Pero ya que me lo preguntas, digamos, si yo fuera aquí a hipotetizar y a imaginar por qué puede suceder eso,
lo relaciono mucho con, digamos, con el tema de habilidades y conocimientos, de habilidades, destrezas y conocimientos que desarrollamos las mujeres, ¿no? Entonces, digamos que he aquí quizás algo que de todo esto que en estos sistemas patriarcales resulta ser perjudicial puede ser bueno, ¿no? Y es quizás ciertas habilidades que desarrollamos las mujeres relacionadas con una capacidad de atención, con una mayor eficiencia, y que, digamos, si pensamos quizás en mujeres que se están presentando a los estímulos y, por ejemplo, en la cantidad de mujeres productoras que hay, esto puede estarse reflejando un poco allí, ¿no? Digamos, si hay un rol en el que en el campo del audiovisual las mujeres son muy exitosas y reconocidas, es en tanto productoras, ¿no? Y si hay una habilidad que también no se reconocía a las mujeres, es como esa capacidad de atención al detalle, ¿no? Que también es como súper importante a la hora de presentar y de hacer bien una convocatoria, ¿no? Entonces usted puede hacer que como mujer haya desarrollado una habilidad superior para poder, digamos, contestar bien digamos, todas las preguntas que le hacen en una convocatoria y adjuntar todos los papeles que tiene que adjuntar, porque todo esto de las, digamos, lo que uno ve en los estímulos del Ministerio de Cultura es que hay colectivos y personas que digamos que puede que el proyecto no sea tan bueno, pero sí son muy buenos en presentar las convocatorias, o sea, se requiere toda una habilidad para hacerlo. Entonces, creo que esas son como mis dos hipótesis. Muchas mujeres productoras que quizás son las que podrían estar presentándose allí en el campo cinematográfico o una mayor cantidad de mujeres productoras y quizás ciertas capacidades que tenemos, que hemos desarrollado más las mujeres, que además hoy en día, digamos, tenemos un mayor acceso en términos pues de formación, ¿no? Las mujeres estamos muy bien formadas. Lo veíamos en algunos de los resultados de este estudio, en donde en algunos casos, sobre todo en el campo, por ejemplo, de la literatura, hay más mujeres que están presentes en los niveles de doctorado y de maestría. Entonces, miren que nos estamos formando muy bien las mujeres, desafortunadamente no necesariamente ese reconocimiento se da en el campo laboral digamos, o se reconoce en el campo salarial, ¿no? Entonces, a pesar de estar mejor formadas, no necesariamente nos pagan lo mismo que a los hombres. Ujú, ujú. Sí, ese es otro punto un punto extenso también del documento que analiza un montón de temas ahí, de datos muy puntuales sobre el tema salarial. Y también la otra estadística bueno, por temas de tiempo no la incluí, pero ya que la nombras, me parece que también eso lo leí en la estadística, en el informe del DANE sobre género en Colombia, que también salió en el 2019, y que habla justamente de las mujeres cada vez más están accediendo a niveles altos de educación, es decir, maestría, doctorado, pero su inserción en el mercado laboral no corresponde a ese mismo, digamos, a ese mismo nivel, o si accede, no le pagan lo mismo, ¿no? Creo que allí también hay unas cosas que, como tú dices, hay que ir a pensar, todas estas estadísticas empiezan a despertar es un montón de preguntas sobre cuáles son las causas que hay detrás, digamos, como que hay detrás de estos números, ¿no? Pienso que siempre también con Pau nos hemos hecho mucho esa pregunta sobre lo que hay también detrás de los números y la necesidad de migrar en términos de la investigación, pues al aspecto cualitativo. Lo que pasa es que también, como decimos con Pau, pues es muy difícil financiar la investigación, ¿no, Pau? Sí. Muy, en políticas públicas yo creo que es como de las actividades que tienen rubros más pobres, ¿no? Digamos, hay más para otros temas, para temas incluso para temas de circulación, para temas de creación artística, pero para investigación, pues muy poco. Sí, de hecho, desde la pandemia eliminaron el estímulo de investigación del FSC. Obviamente fue como uno de los sacrificados, como que diría yo. Ahora le pido al equipo que por favor ponga la siguiente diapositiva.
digamos esta anterior era la totalizada y aquí digamos hay una ya por, digamos, tipo, el tipo de, como por categorías, ¿no? Y ustedes ven allí, digamos, el moradito es el hombre y el rosadito es la mujer. Y ahí me parece que hay unas cosas interesantes, por ejemplo, a propósito de la investigación, hay unos como datos interesantes, por ejemplo, que en la investigación la participación sí está equitativa, ¿no? Entonces habla, digamos, de una presencia de las mujeres allí. Sin embargo, en la ficción, los hombres tienen la mayoría, pero por ejemplo en el documental también está casi al 50-50, es decir, documental e investigación están casi al 50-50. Creo que hay cosas importantes que se podrían, como tú dices, hacer como con pequeñas conjeturas, pero que yo creo que están cerca de las realidades. Eh, pero me parece que hay dos datos muy críticos y son el de relatos regionales, digamos que pensando justamente en lo que tú decías, que de todas maneras tiende uno a ver que sistémicamente las mujeres estamos siempre en desigualdad en todos los niveles, pero creo que en el sector es mucho más crítico en las regiones, porque creo que tenemos menos, en las regiones, digamos, hay muchas menos, por ejemplo, instituciones, procesos de formación que hacen que obviamente haya menos mujeres también formándose y que haya menos posibilidades por las condiciones económicas de nuestras regiones. Creo que allí hay algo, digamos, que me parece crítico y lo mismo me pasa con el tema de la animación, que finalmente también es un sector que está muy ligado a temas tecnológicos, digamos, al desarrollo de habilidades con las tecnologías, pues, porque la animación se hace por computador y por un montón, digamos, como de herramientas y de software. Y creo que allí, por ejemplo, también la baja participación de las mujeres es preocupante. No sé aquí frente a esta estadística, por ejemplo, qué ideas o a dónde ponemos la atención se te viene a la cabeza tanto para Diana como para Paola la pregunta. Sí, yo creo que hacia donde tú has apuntado, digamos, yo coincido también en esas observaciones. Por ejemplo, respecto a lo regional, ¿no? Y es que, por ejemplo, ayer nada más estaba viendo unas entrevistas de mujeres lideresas en la región del Pacífico y una de ellas decía que había una dificultad para las mujeres por todo este sistema machista, ¿no? Digamos, de estar en espacios de participación, porque eventualmente tras 2, 3 o 4 reuniones te iban a preguntar, uno, si tenías esposo y dos, quién te cuidaba a los hijos. ¿No? Entonces, creo que esa mirada machista está muy presente todavía en muchas regiones del país y si están privilegiando ese rol tuyo como madre y no como realizadora audiovisual, animadora o mujer que puede estar presente en múltiples espacios de participación y que el hombre se puede quedar cuidando de los hijos, pues ya de entrada, digamos, estás teniendo bastante dificultad, ¿no? Como para estar presente en estos espacios de creación. Y segundo, digamos, en segundo lugar, y yo creo que se ve, por ejemplo, mucho sí, se ve en ficción, se veía en el estudio que ustedes realizaron, en donde me acuerdo que sacaban ustedes una estadística del porcentaje de hombres y mujeres directores en todo el histórico de películas de ficción en los últimos 40 años, y ustedes me recordarán la cifra, pero era una cifra enormemente, digamos, de dispar también la participación de hombres y mujeres, ¿no? Y creo que eso pues se está viendo allí también en el campo de la ficción. Tenemos una tradición, digamos, de construcción de narrativas de ficción en Colombia muy masculina y quizás solo en los últimos años una participación un poco más femenina, mientras que en el campo del documental no, creo que ve uno más realizadoras documentales, ¿no? Que en temas de ficción, esa es mi percepción. Nuevamente sería muy interesante poderlo confirmar a nivel de estadísticas en el campo del documental, pero eso sí que no hay. No, esas todavía, esa es una deuda que tenemos, pero espero que pronto nos podamos Sí. ocupar de eso si conseguimos financiación. Pau, ¿cuál es tu aporte con respecto a este punto? Pues siempre cuando
cuando comparamos o en las veces que hemos hecho el ejercicio de comparar la participación entre ficción y documental, siempre se ve esta diferencia y la pregunta es esa, ¿no? ¿Cuál es la causa para que las mujeres tengan mayor posibilidad o acceso para realizar una película documental o por qué hay esa preferencia, ¿no? Entonces, siempre yo, y lo veo también aquí, por ejemplo, con el tema de la investigación y la circulación, y siento que las tres son como actividades que tienen mucha más posibilidad como de ser autónoma en el ritmo del trabajo, ¿no? Que no lo permite, por ejemplo, los procesos de realización de las películas de ficción y los procesos de formación. Son más dictados por ritmos que imponen otros, ¿no? Entonces, eso me hace como reflexionar un poco de esa necesidad y también un poco de la teoría de una habitación para escribir de Virginia Woolf, de esa posibilidad de ser autónoma en el tiempo de la mujer para poder crear. Y que esa autonomía, pues, tiene que permitirle a ella, por ejemplo, fluir en el ritmo del trabajo del documental, que puede ser más espaciado en el tiempo, que puede tardar de pronto muchos más meses entre definir el tema, entre ir y visitar los lugares, entre encontrar los personajes, ¿no? Entonces, como que tiene otros ritmos, la investigación también tiene un ritmo que va más pausado, que es más de introspección, y en el caso de la circulación es también un ritmo muy que se puede manejar, ¿no? O sea, son recursos que si bien tienen un tiempo de ejecución, pero esa ejecución internamente es un tiempo muy manejable, como que yo siento que ahí hay un reflejo de la capacidad que tiene la mujer de ser autónoma en el manejo del tiempo para poder ejecutar algo. Y lo comparo también, por ejemplo, en cuanto a la animación. La animación requiere no solo una capacitación específica, como lo decías, Jerry, en lo técnico, sino que requiere también muchísimas horas de estar allí, ¿no? Como para hacer un minuto de animación, bueno, 30 Hay segundos. que hacer como días. 3 meses, son como 3 meses. Mucha animación son como 3 meses, una cosa así re loca. Claro, entonces es como, son otros ritmos, son otros tiempos, y entonces allí la pregunta, o sea, me voy a una pregunta más profunda de por qué una mujer necesita más autonomía o más pausa en el tiempo para poder ejecutar una acción o para poder crear un proyecto. Y no puedo dejar de relacionarlo con que la mujer no solo se dedica a hacer películas, por ejemplo, o a circular una película o a investigar sobre cine, sino que tiene otro tipo de actividades de las cuales se responsabilizan, que casi siempre tienen que ver con el cuidado de otros, sean niños, o ancianos, o personas que necesiten algún apoyo. Y la casa Su también. discapacidad, el hogar, por supuesto, Atender la y casa. entonces ahí volvemos como a lo macro, ¿no? Claro, la política pública está pensada desde otro lugar, por supuesto la mujer no tiene este equilibrio en esas otras áreas porque no está pensado así, no está diseñada así, no hay políticas públicas que la abracen y exijan como otra cosa, no hay culturalmente tampoco una concepción de que eso sea diferente, sino que se sigue perpetuando esta idea de que es la mujer la que se encarga de estas cosas, ya voy mi amor, hablando del cuidado, entonces es esa reproducción del patriarcado, del machismo en el tiempo, ¿no? O sea, como que yo veo ese reflejo en cómo la mujer puede manejar el tiempo diferente a cómo lo puede hacer el hombre. Y no estoy, digamos, como haciendo una generalización, pero sí es una observación, ¿no? Y es muy evidente
lo que pasa, digamos, cuando una mujer es madre, cómo su carrera siempre tiene una pausa en casi todas las áreas laborales, y en el caso del hombre no es así. Y no es que esté bien ni esté mal que haya esa pausa, simplemente que hay allí una evidencia de que sí, de que hay un efecto en el tiempo y en el impulso laboral de una mujer y en su posibilidad de, por ejemplo, reinsertarse en el mercado. Ahí conecta perfecto con la siguiente pregunta y que tiene que ver también con una estadística que después de que había revisado todo el libro me volví a devolver y dije, esta es importante ponerla porque justamente habla de las barreras de acceso y la permanencia, de cosas que está diciendo Pau y que también, pues desde esta teoría, también desde el feminismo que se ha hablado de los techos de cristal, de los pisos pegajosos, de las escaleras rotas, digamos que de todas maneras ahí hay unas teorías que con respecto, por ejemplo, al techo de cristal, me parece que es una teoría muy valiosa, pero de todas maneras sigue siendo una teoría que separa desde el privilegio, porque también no todas las mujeres acceden a, a estos lugares de toma de decisiones, o sea, las mujeres que acceden a los lugares privilegiados de toma de decisiones también vienen mediadas, digamos, por su condición social, por ejemplo, así. Entonces, por ejemplo, para ponerlo así, yo creo que uno de los techos de cristal más grandes que se ha roto en Colombia es que Francia Márquez sea la vicepresidenta de este país, porque ella está rompiendo incluso el mismo paradigma del techo de cristal, porque ella probablemente, digamos, desde su condición como mujer negra, y como ella también lo ha dicho, de mujer empobrecida, han sido también sus palabras, pues era muy probable que si ella no hubiera, digamos, bregado y no hubiera tenido todo ese empeño por poder despegarse, digamos, de esas condiciones que le eran tan adversas, que es estar en los pisos pegajosos, ¿no? Y luego las escaleras rotas, que Pau ahorita lo dijo, ¿no? Como que las mujeres por la maternidad, por ejemplo, siempre terminan haciendo una pausa, ¿no? Como que todavía no hay como que el hombre se ocupe, ¿no? Como de también esa crianza. Y recientemente salió o creo que en Colombia están tramitando una ley, no me acuerdo en dónde, un mapa donde decía cuánto era la licencia que le daban a los padres para atender a los hijos, ¿no? Y entonces antes era como, no, que le daban un día, ¿no? A los papás. Creo que el país que más da tiempo es Canadá para que los padres acompañen ese proceso, digamos, inicial. Entonces, allí como que si podemos poner el último cuadro, que tiene que ver con esas barreras de acceso y permanencia, digamos, en el campo laboral, hay unos puntos que me parecen ahí, esas categorías que aparecen allí, digamos, como predominantes, que uno es la edad, y aquí también podemos hacer unas disertaciones muy interesantes sobre qué pasa con las mujeres en la medida que vamos creciendo, yo no diría envejeciendo, sino creciendo, prácticas organizacionales que tienen que ver con también las políticas, las micropolíticas que hay en las empresas, ¿no? Selección sexuada, que seguramente tiene que ver con estos estereotipos y estas discriminaciones, ausencia de colectivos que defiendan los derechos de las mujeres y condiciones económicas que hacen adversas, pues que accedan seguramente a educación, que les permita, digamos, aspirar o aplicar a otros cargos, ¿no? Entonces, frente a esta estadística, me gustaría como poder escucharlas a ambas en relación o sea, sigamos desarrollando esta idea de todas esas barreras que tenemos las mujeres también para estar. Es decir, estas estadísticas anteriores que vimos, pues son el resultado también de estas barreras, ¿no? Buena parte también de estas barreras que están ahí, no sé, ahí como la ves, Diana. Sí, en el estudio veíamos de manera muy crítica cómo conforme las mujeres íbamos avanzando en edad, cada vez estábamos más alejadas del mercado laboral, pero de una manera absolutamente impresionante, ¿no? Entonces, allí, digamos, yo creo que hay varios factores. Hay un factor que a cierta edad es muy crítico, que es el tema de la maternidad, donde muchas mujeres se alejan de manera definitiva del mercado laboral o les cuesta muchísimo volver a reintegrarse. Y cuando se reintegran, no lo hacen en las mejores condiciones, ¿no? Digamos, un poco acá
Acá en Colombia en general el mercado laboral pues es muy precario, ¿no? Entonces no te, digamos, no te perdona el hecho de que estés alejada 4 o 5 años, porque entonces ya no vas a tener las mismas condiciones de competitividad frente al grupo masculino de tu edad, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que eso es un factor que nos puede afectar mucho, que se relaciona con lo que tú estabas diciendo, ¿no? Digamos que las mujeres somos en Colombia las que generalmente terminamos abocadas al cuidado de los hijos y no los hombres. Y esto es algo muy difícil de romper, ¿no? Digamos, lo veo yo que, por ejemplo, bueno, acá veo que, por ejemplo, Paola también tiene un hijo en edad, digamos, que es pequeño, yo también lo tengo y vivo de primera mano, ¿no? Como muchos colegas y compañeras, pues finalmente, digamos, terminan dejando la actividad laboral y dedicadas al hogar. Y, y eso, digamos, que yo podría considerar que estoy en un grupo privilegiado, ¿no? Entonces, en segundo lugar, ¿qué tanto, digamos, también esas diferencias causadas por el sistema patriarcal hace que conforme vayamos avanzando en edad se privilegie la contratación de hombres sobre las de las mujeres y más cuando son, digamos, ya puestos en donde estamos en una estructura piramidal en el ascenso laboral? Entonces, son, claro que son menos las mujeres que llegan a puestos de liderazgo, ¿no? Y que son a los que se llegan en edades más, digamos, un poquito más altas, pues 40, pues 50, te castiga nuevamente el mercado. Entonces eso hace que cuando tú ves las estadísticas de manera agregada, pues se vuelve un tema crítico, en donde muchas mujeres quedan, o una mayoría, diría yo, quedan excluidas después de cierta edad. Entonces ya no consigues empleo tan fácilmente, ya no te dan ese puesto en el ascenso, entonces digamos, te ves obligado a permanecer como en ese mismo rol a lo largo del tiempo y ya no asciendes más. Bueno, entonces que eso está también relacionado con lo que vemos ahí al ladito de las prácticas organizacionales, ¿no? Claro, hay una relación, o sea, no son separadas, ¿no? Uh-huh. Pau, ¿cómo la ves vos? Vos que también sos mamá. Sí, yo definitivamente pues coincido con Diana en esa reflexión, en ambas reflexiones, ¿no? Respecto a la ruptura que hay en el mercado laboral al momento de ser madre y también observo mucho de eso que en la medida que la carrera de una persona va como escalando, llega un punto en el que las mujeres pues se suspende ahí por esta organización piramidal en donde ahí se fue Diana, en donde las personas pues como de más alto rango de poder predominan siendo hombres. Pero también ahí me parece pues como súper interesante esta parte de la selección sexuada, porque yo siento que también eso tiene mucho que ver al momento de la conformación pues como de los equipos de trabajo. Hay volvemos a lo mismo, ¿no? Si en el rol de poder, o sea, en el lugar de decisión hay un hombre y entonces él tiene determinados parámetros para contratar su equipo, entonces en esa selección de esas personas que se van a insertar a su equipo de trabajo, va a haber esa selección también sexuada. Entonces, siento que en la medida que también las mujeres se pueden ubicar en más roles de poder y con esta conciencia, ¿no? de equidad, pues puede irse como limando esta barrera de seleccionar a los hombres o a las mujeres para determinados roles o por determinadas razones, ¿no? Porque tampoco es un secreto que muchas veces en los procesos de selección hay preguntas como de justamente esto, ¿no? De usted es madre o usted tiene bajo su cuidado a alguien, ¿no? Y eso hace parte de esos filtros que de alguna manera descabezan a las mujeres para determinada actividad o para determinado rol. Entonces, en la medida siento que hayan más conciencia de esa posibilidad de incluir a las mujeres independientemente
de su, digamos, como de su condición, y más bien teniendo en cuenta su profesionalismo, su experiencia, pues entonces eso podría cambiar, ¿no? Esa barrera se podría ir eliminando. Y también pues me parece, me llama mucho la atención en esa gráfica también, que uno de las, digamos, de las variables también es la condición económica. Creo que no es un dato menor, aunque sea el que está en más bajo porcentaje, pero yo considero que para mí es muy importante porque, como lo decía Diana ahorita, acceder al mercado laboral, por lo menos en el campo cinematográfico, requiere tener una formación previa que no suele ser económica. Por el contrario, suele ser una formación que suele tener un costo elevado respecto a otras carreras. Entonces, ahí como que se empieza a ver también esta brecha social grande que tenemos, en donde definitivamente una persona que no tiene la oportunidad de formarse, que no tiene las condiciones económicas, una mujer que no tiene las condiciones económicas, por ejemplo, de tener el apoyo o, o el dinero suficiente para formarse, entonces por supuesto no va a llegar a poder acceder al mercado laboral, tiene muchas menos oportunidades de llegar allí, ¿sí? Entonces ahí hay una brecha que, que pasa por algo más transversal, que es la condición económica y que son las diferencias sociales, ¿no? Y que sabemos que el poder adquisitivo del dinero está en manos, en su mayoría, de hombres. Entonces, por supuesto, hay más hombres en esa condición de poderse formar o formar mejor, aunque hemos visto que cada vez hay más mujeres en formación, pero hay más hombres que continúan teniendo el poder adquisitivo y que por tanto pueden insertarse con mayor facilidad o seguirse actualizando o sí, o como tejer otro tipo de conexiones para estar dentro del mercado que las mujeres, al no tener esa misma posibilidad, pues no pueden hacerlo. Yo quisiera agregar una cosita porque se me acaba de venir a la cabeza, digamos, precisamente como estamos hablando como de cifras y estadísticas, sí hay cifras y estadísticas que parecen comprobar o que comprueban que en general las personas que acceden a estudiar carreras relacionadas con el campo cultural son personas de niveles socioeconómicos más favorecidos, porque el hecho de estudiar una carrera artística comporta un riesgo y es un riesgo que pueden asumir familias que tienen los medios económicos para soportar el estudio de esa persona, cuyo desarrollo se da en un más largo plazo que si eres un contador, ¿no? Digamos, a ver, vayamos a las bolsas de mercado a ver cuántas ofertas laborales hay para artistas visuales o para cineastas, pues, que puedes encontrar para un ingeniero. Es toda una realidad del mercado y es muy desafortunada, pero pues es así. Nosotros, y particularmente en Colombia estamos, y aquí habla mi ser economista, ¿no? Digamos que es una de las profesiones que yo estudié, porque también estudié artes visuales, pero desde el análisis económico eso es muy claro, ¿no? Digamos, tenemos entonces digamos, unas condiciones de acceso limitadas por el tema socioeconómico, y además tenemos en mercados como el colombiano, que son mercados culturales menos desarrollados, pues unas posibilidades menores de ejercicio laboral. Entonces, estas son nuestras condiciones de base que nos marca el sistema económico y un poco el estadio del desarrollo del ecosistema cultural. Y sobre eso superponemos unas condiciones de discriminación para las mujeres y ahí sí que se nos van, digamos, como todas estas capas digamos, de condiciones de que nos desfavorecen, nos van complicando la vida y el ejercicio laboral en las artes. Claro, nos van es como hundiendo. Nos van hundiendo. Es capaz como que yo sentía que nos iban así como hundiendo, pues a mí me parece que esto último que han dicho es muy importante también, hacer que el sector cada vez más sea consciente, digamos, también de ese lugar de privilegio dentro de todos estos sectores económicos, que ha sido también un sector, digamos, en el que principalmente han estado personas que tienen ese acceso a la educación. Y si lo hacemos mucho más atrás,
30 años atrás no habían, digamos, acá en Colombia carreras de cine, ¿no? O sea, la gente se tenía que ir a estudiar al extranjero, ¿no? Y era todavía mucho más élite. Y yo a esto también quiero agregar, digamos, el tema del acceso a tener los medios de producción para hacer una película. Es decir, tú puedes ser escritor con un papel y un lápiz. Pero para tú que tú seas un cineasta tienes que tener una cámara. Y bueno, y las tecnologías, esta es una tecnología de la comunicación que pues es costosa, ¿no? Entonces, eh, solamente, digamos, como cuando esta tecnología se abarató, es que pudo llegar, digamos, a las capas sociales de los sectores populares, y prueba de eso es lo que pues, digamos, el surgimiento, digamos, y todo lo que ha generado, pues, el movimiento del video, y el video y el cine comunitario, ¿no? Que también tiene, digamos, como una fuerza muy vital y que contrarresta, digamos, esta élite que es la que puede acceder a la formación, pero también a las cámaras, ¿no? Creo que allí también hay algo importante también que reconocer. Y por eso para mí hay digamos, en este momento que además estoy entrando a la red de consejos regionales, y por ahí también agradecer la presencia de Ana Lucía y de la red del consejo, que también, digamos, comprender, digamos, todas esas asimetrías que hay, digamos, a nivel regional, digamos, lo imperativo que sigue resultando que el país también se cuente desde estas regiones. Pero hay unas asimetrías muy grandes que pasan por estas condiciones socioeconómicas y todas esas capas de las que habló Diana y de las que nombró, y que creo que allá hay una labor, digamos, o sea, como algo que no se puede desatender de alguna manera. En este momento a mí me encantaría, por ejemplo, y también creo que la red de consejos debería, digamos, emprender un proceso de estudio, digamos, también más eh, detallado sobre todas esas barreras de acceso que hay en sus regiones, pero como con las cifras también, para que esas evidencias estadísticas pues sean. Yo pienso que frente a la evidencia estadística como que uno quiere es como que no te contradigan, no te hagan como decir, no, pero es que venga tal cosa, no, pero es que aquí está el dato estadístico. Y me parece que, que ya para ir cerrando, una de las grandes conclusiones que también recalca el estudio, y que también hace muchos estudios de este tipo a nivel estadístico con perspectiva de género, pues insisten, ¿no? La necesidad de tener estadísticas sensibles, estadísticas con perspectiva de género, estadísticas que armonicen además los datos. Nosotros no tenemos esa armonía de los datos, nosotros no tenemos unas estadísticas que permitan, digamos, como que toda esta sistematización que se hizo durante 5 años, eso debería ser permanente. Y creo, Diana, que tú también como investigadora, pues, y como economista y como persona, digamos, muy interesada, digamos, en el campo, pues me parece que hay algo también importante que hacer en ese nivel, ¿no? De cómo también contrarrestar, digamos, o cómo generar realmente estas armonizaciones con los datos, para que sigamos teniendo, al menos de manera permanente, como que ese es el camino, pues. Sí, yo creo que en eso tienen un rol importante los observatorios regionales de cultura, que es un tema que se empezó a hablar en este, digamos, periodo, y que yo esperaría que esa mirada hacia lo regional y hacia tener centros de investigación que permanentemente puedan montar unos sistemas, ¿no? Digamos, como estadísticos, que puedan ir actualizando la data todos los años, y que podamos tener un set de indicadores básicos que, por ejemplo, nos dieran cuenta de cómo se va desarrollando este tema de participación y género en el campo cultural, sería muy relevante, ¿no? Entonces yo creo que a nivel de política pública hay como unas iniciativas que sería muy importante fortalecer. Entonces, y que no nos quedemos solo con digamos, unas instituciones de investigación centralizadas, sino que también empecemos a contribuir, ¿no? Como sobre esa construcción nacional de la información y de la investigación desde todas las regiones del país. Sí, hay que crear nuevos sistemas de información que tengan esta perspectiva. Primero, digamos, como
que algo que dijiste al inicio y que yo siento que también estas investigaciones como investigadoras, Pau y yo también lo sentimos y pecamos, es como la dificultad también, digamos, de tener los datos de otras formas de las identidades, ¿no? Estamos hablando de estas diversidades, ¿no? Sí. Todavía seguimos en el binarismo, o sea, estas estadísticas las estadísticas de este informe siguen siendo binarias, las nuestras son binarias en general, casi todas las que hemos presentado. Entonces, ahí todavía hay un camino muy grande. Y luego está el camino, digamos, de integrar en estas estadísticas, pues, esta perspectiva, digamos, de la interseccionalidad, que habla justamente de todos estos matices que pueden haber en las regiones, ¿no? Con relación, por ejemplo, a lo étnico, afro e indígenas, que son, digamos, parte de estas comunidades que están más ancladas en las regiones que en las grandes ciudades, y otras condiciones que tienen que ver con ser un país como Colombia, donde un conflicto armado ha dejado mujeres víctimas, mujeres desplazadas, excombatientes, ¿no? Cada vez más como esos matices, digamos, de poblacionales que cada vez es más difícil como uno meterse en una sola categoría, ¿no? Creo que ahí hay como un trabajo arduo, pero bueno, creo que vamos en un buen camino. Estas 5 investigaciones han dado un paso gigante y pues de todas maneras pues los invitamos y las invitamos a que lean el documento, porque hay mucha más tela por cortar en relación a, por ejemplo, este documento, como les dije, es mucho más extenso. Me parece que Diana en algún momento también hizo una mención importante que quiero resaltar, y es, digamos, cuando hacemos ese comparativo con el sector editorial, hay unas asimetrías interesantes y yo creo que eso nos va a hacer también comprender un poco más, por ejemplo, esto que tú decías sobre lo altamente masculinizado que es el sector, digamos, cinematográfico en comparación al sector, digamos editorial, ¿no? Y creo que hay muchas preguntas para seguir reflexionando, para seguirlas masticando, para que sigamos un poco comprendiendo, pues también el fenómeno de cómo, lo que les dije anteriormente, cómo hackear este sistema, porque necesitamos cambiar esas políticas, ¿sí? Necesitamos estar en mayores escenarios de participación, pero necesitamos comprender también esas causas. Y bueno, pues aprovechando que está ahí Ana, de nuevo agradecerle todos sus comentarios. También quiero, ella hizo una precisión muy importante porque yo dije que nomás habían 2 consejeras mujeres en este momento y realmente está ella como representante de los consejos cinematográficos de todo el país, y está Silvia Maya como representante de los distribuidores, Diana Díaz de los directores y Alina Lea por los productores, así que pues muchas gracias por la precisión, yo estaba bastante despistada. Entonces, pues como que importante resaltar que es entonces un consejo con una participación alta, digamos, creo que son siete representantes, entonces creo que allí como que de alguna manera es un consejo que tiene una participación mayoritaria de mujeres. Y esas cosas van a empezar a pasar, ¿no? Como estos techos de cristal que se están rompiendo y ensanchando, pero como lo dijimos bueno, lo dijiste tú, Diana, digamos, y yo lo he dicho en otros en vivo y siempre insisto en la necesidad de hacer acciones afirmativas. Pero sé que hay muchas resistencias sectoriales de las personas también por quizás la poca, digamos, conciencia que tenemos sobre las, digamos, las consecuencias del patriarcado, tal vez porque muchas personas todavía están en sus privilegios, no sé. Y con eso, pues, si quieren como dar un cierre cada una y ahí ya nos despedimos. Bueno, no, yo quiero agradecerles mucho por esta invitación. Eh, contarles que además para mí, digamos, ha sido un proceso más reciente empezar a trabajar con temas de género y mujeres, pero que ha sido, digamos, que ha sido pues como algo que, digamos, una experiencia que ha sido fantástica y que además yo personalmente lo he llevado al campo empresarial, donde hoy en día lo que tengo es una empresa con otras 2 socias que son mujeres, en donde nos dedicamos a formar mujeres creadoras de contenido en diversos tipos de formato a nivel Latinoamérica y el Caribe. Entonces, digamos, para mí, digamos, yo soy como ese ejemplo en donde para mí todo eso que he visto a través de la investigación lo he llevado al campo de la creación, que creo que también es algo que digamos que uno podría pretender que se replique a nivel de política pública, y es que todo lo que tenemos de esta información, digamos, se generen como acciones concretas en los sectores para facilitar y promocionar esa participación de las mujeres en nuestros campos culturales.
y cómo es que se llama tu creadoras? Se llama Creadoras. Creadoras Latam. Se llama Creadoras Latam, digamos, tenemos una agencia de creación de contenidos y de campañas y tenemos un camp. Entonces nos encuentran en Instagram como Creadoras Camp, que ahí se puede ver un poco como esas iniciativas de formación que tenemos para creadoras de contenidos. Genial, genial. Bueno, lo estoy aquí buscando, a ver si me sale. Pero bueno, pues muchas gracias por compartirnos también este tránsito de la investigación a la creación, digamos que es muy diciente, digamos que también nuestras acciones como sociedad civil ahí son importantes, pues porque sabemos que esas otras estructuras a veces nos superan, esas burocracias nos superan, pero creo que desde ese actuar, digamos, particular, sin duda, mira, ahí Natalia Morales, hola Nata, gracias por estar ahí, Natalia lo puso, ya lo puso, buenísimo, entonces también para que muchas personas, pues ojalá, empezando por mí, no conocía esa faceta tuya, Diana, así que pues muchas gracias, y también Ana preguntó por los enlaces a los documentos, este documento que presentamos hoy, digamos que es el único documento que no está publicado oficialmente, pero está, hasta la última vez que supe, está en diagramación. Ya está diagramado, digamos, ya está. ¿Sí? compartieron la semana pasada el documento diagramado, pero no sé cuándo lo van a publicar oficialmente desde el ministerio, supongo que no tardan, no deberían. No debería Sí, tardar como voy a decir como el villancico, ven, no tardes tanto. Pero exacto. los demás documentos que hemos socializado a través de estas 5 sesiones de conversatorios están en el link que hemos puesto también en comentarios en nuestra página web. Ahí están, digamos, también están disponibles para la descarga y apenas pues el de la UNESCO, pues lo vamos a publicar y pues también lo van a tener en nuestras redes sociales. Pau, ¿quieres decir algo y ya con esto cerramos? Sí, bueno, yo me quedo como con la sensación de que tú dices, ay, ¿cómo hackeamos el sistema? Y yo creo que una de las formas en cómo permanentemente estamos hackeando el sistema es evidenciar esto, ¿no? O sea, cada que hay una investigación y se publica, cada que ponemos estos temas sobre la mesa en una conversación, en un foro, en cualquier espacio, estamos hackeando el sistema porque estamos abriendo el camino para que más personas puedan cuestionar los privilegios y digo personas en general porque no son solo los hombres los que están en lugares a veces privilegiados y desde la mirada patriarcal y machista, sino que muchas veces también son las mujeres que están aún en esa mirada y no se flexibilizan y se abren la posibilidad de mayor equidad e igualdad en el sector. Entonces, pues es como continuar con esta misión, ¿no? De seguir visibilizándolo, de seguir haciendo, creando espacios como lo que está haciendo Diana o como lo que hacemos en Quillari, como lo que hacen muchos colectivos actualmente, que es como seguir abriendo el camino para que las futuras generaciones pues tengan un poco más abonado el terreno y no tengan que preguntarse cómo hackear el sistema, sino más bien cómo transitar el camino hackeado. Qué chévere eso, Pau, qué chévere. Así que ahorita ya entré al link de Creadoras Camp y claro que lo conozco, pero lo conozco es por el lado de Catalina Ruiz. Claro, Ella claro. ella es socia tuya. Sí, digamos, y yo soy socia en el campo de, digamos, de agencia creadoras, que es una línea de negocio en donde apoyamos movimientos feministas para desarrollar campañas de comunicación y desarrollo de contenidos. Lo que hemos hecho recientemente es toda la campaña de Causa Justa por el Aborto. Toda esa campaña la hemos acompañado. Que fue un proceso, digamos, que está relacionado directamente con incidencia política, ¿no? Entonces, digamos Total. que a eso es a lo que le apuntamos, a hacer incidencia política o apoyar movimientos que están orientados a hacer incidencia política, que es, digamos, crear una nueva ley, una nueva norma, pues transforma realidades, ¿no? Total. Entonces, ¿y cómo lo hacemos nosotros? Apoyando desde el campo, digamos, de la creación visual, que es absolutamente importante hoy,
como digamos, forma de llegar a muchas más comunidades y a muchas más personas y sobre todo a muchas más mujeres jóvenes en otro tipo de lenguaje, ¿no? Digamos, a través de otros tipos de lenguajes. No, pues genial. Bueno, no, quiero entrar a tu agencia. Buenísimo. Bueno, no, siempre he seguido mucho, digamos, el proceso también de Volcánicas y vi esto de Creadoras Camp. Bueno, sigo muchas, digamos, muchas iniciativas feministas, obviamente, y parte también de eso son inspiración para Quillar, así que pues en buena hora. Agradecerles a todas las personas que estuvieron conectadas, a las que van a ver este video hasta el final. Y pues contarles que vamos a tener un bonus track de la sesión del boom, yo creo que unas semanas más adelante, para entrar con un estudio de caso a partir de uno de los manuales de prevención y cuidado de abuso en el entorno laboral cinematográfico, pero pues les estamos avisando nueva fecha para eso. Así que pues de nuevo, muchas gracias Diana, encantadísima, gracias Pau por esta charla tan rápida, tan rica que ya se nos fue como la más larga de todas las 5, así que pues muchas gracias, estuvo súper deliciosa la conversa, yo disfruto mucho haciendo esto y pues bueno, en buena hora y pues apenas Diana tengas noticias de que está publicado, pues estamos súper atentos. Bueno, Gracias. fantástico, yo estoy pendiente. Bueno, un abrazo. Gracias. Chao, chao. Chao, Chao. que estén bien. Chao, chao.